Muy buenos días, querida comunidad. Queremos darle la bienvenida a este segundo capítulo de esta charla de introducción a la ISO 45001-2018. Recordarles también que el primer capítulo ya está disponible en nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Vamos con el segundo capítulo. Una vez visto el capítulo 4, que es contexto de la organización, el capítulo 5 habla del liderazgo. Cuando estamos hablando de liderazgo, ¿cierto? Uno de los cambios fundamentales es la forma en que la alta dirección se compromete, ¿cierto? Y da cuenta del sistema de gestión. Punto importante dentro de la norma, que particularmente habla asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención y las decisiones y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo, asegurándose de que se establece la política y los objetivos, asegurándose que los recursos estén disponibles, comunicando la importancia de un sistema de seguridad y salud, ¿cierto? Dirigiendo y apoyando a las personas, asegurando y promoviendo la mejora continua. ¿Qué es lo que nos pide esta norma? Esta norma nos pide particularmente que se demuestre que la alta dirección está asumiendo esta responsabilidad. ¿Ya? Por lo tanto, un auditor, cualquiera sea, cuando vaya a certificar esta norma, se va a preocupar de sentarse con el gerente general, la alta dirección, y que él le cuente de primera fuente de qué manera se está haciendo cargo de cada uno de estos puntos. ¿Ya? No es como antes. Antes decía sí, había que tener un liderazgo, pero no obligaba a la alta gerencia a rendir cuentas. Esta norma te obliga a rendir cuentas. Dentro de los otros compromisos está desarrollando, liderando y promoviendo una cultura de la organización que apoye los resultados, protegiendo a los trabajadores de represalias al informar incidentes, peligros, riesgos y oportunidades. Hay que recordar que esta norma, como es internacional, ¿cierto? Hay temas como protegiendo a los trabajadores de represalias. En Chile eso es muy difícil verlo, pero hay otros países que son parte de la ISO donde esto es muy complejo. Por lo tanto, estos requisitos no son muy aplicables a algunos países, porque no ocurren en realidad. Otro punto, asegurándose de que la organización establezca e implementa procesos de consulta y participación de los trabajadores y apoyando el establecimiento y funcionamiento de los comités de seguridad y salud. Esta norma, ¿cierto?, también te pide que tú tengas una política en seguridad y salud, ¿cierto? Y te pide compromisos, que esta política tenga estipulado algunos compromisos que son, por ejemplo, proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, compromiso de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos, y un compromiso para la mejora continua del sistema de gestión. Esta política tiene que estar disponible como información documentada, o sea, tiene que haber un documento con la política, tiene que comunicarse dentro de la organización, tiene que estar disponible para las partes interesadas. ¿Por qué tiene que estar disponible para las partes interesadas? Porque la política, de alguna otra manera, declara estos compromisos, ¿cierto? Y es importante que tus partes interesadas, por ejemplo, tus clientes y tus proveedores, se adhieran a esta política, que es de cero lesiones, prevenir las lesiones, ¿cierto? Cumplir los requisitos legales, etc. El capítulo 5.3, ¿cierto?, habla de nombrar responsabilidad y autoridad, ¿cierto? La alta dirección debe asegurarse que existen las responsabilidades y las funciones para cargos relacionados con la seguridad y salud. Por lo tanto, es muy importante que todas las organizaciones que adhieran a esta norma, ¿cierto?, tengan una estructura jerárquica que dé cuenta de la seguridad y salud en los trabajadores. La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse que el sistema de gestión es conforme con los requisitos e informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión. Cuando hablamos de la consulta y participación de los trabajadores, ¿cierto?, las organizaciones deben establecer procesos para la consulta y participación. Esta norma, particularmente, ha trabajado fuertemente el apoyo que le pueden dar los trabajadores, ¿cierto?, en el mantenimiento y en la mejora de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Una de las cosas que se dice que es mejor que el trabajador que está en la mina o que está trabajando en una actividad riesgosa pueda él mismo hacer un levantamiento de los riesgos. Él está mucho más expuesto y los conoce de primera fuente.
La organización debe proporcionar los mecanismos, el tiempo y la formación y los recursos necesarios para la consulta y participación. La organización está obligada a crear ese tipo de instancias donde los trabajadores puedan consultar y participar. O sea, el auditor, ¿qué es lo que te va a pedir? Que yo como empresa demuestre que di todas las facilidades para que los trabajadores puedan participar en el sistema de gestión, tanto en el diseño como en la verificación de los resultados. Cuando hablamos de consulta, ¿cierto? Esta norma se refiere ¿a qué? A lo siguiente, a la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Yo le voy a consultar a mis trabajadores, ¿cierto? Sobre las necesidades y expectativas de las partes interesadas, del establecimiento de la política, la asignación de roles, la determinación de cumplir los requisitos legales y otros, de los objetivos, de las compras con contratistas y una serie de otros elementos. Esta norma, no así la OSAS, ¿cierto? Tiene puntos muy arraigados en los trabajadores y en la participación y consulta. Cuando hablamos de consulta es una relación bidireccional, en donde yo le informo, ¿cierto?, a los trabajadores, por ejemplo, cuál es la política y cuáles son los objetivos. Cuando estamos hablando de participación, cuando estamos hablando de la participación, ¿cierto?, la participación en la determinación de los mecanismos de participación y consulta, en la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos, en la determinación de acciones para eliminar los riesgos, la determinación de los requisitos de competencia, la investigación de incidentes, este otro. Aquí la norma que nos pide que los trabajadores participen, ¿ya? Esto no puede quedar como una declaración, las empresas tienen que de alguna manera, ¿cierto?, crear las instancias donde los trabajadores puedan participar por ejemplo, en cuáles van a ser los mecanismos para la consulta y participación o la identificación de los peligros. ¿Ok? Aquí hay mucho trabajo para los prevencionistas. Aquí tenemos que ser creativos, porque el auditor nos va a pedir evidencia de que nosotros hemos hecho algo para que la gente participe, para que los trabajadores estén haciendo las consultas. Por lo tanto, aquí hay un campo muy amplio donde abordar el tema de las comunicaciones estratégicas en seguridad y salud. Temas que las antiguas normas no lo estaban viendo. Bueno, cuando hablamos de consulta, implica una comunicación bidireccional que incluye el diálogo y los intercambios. La consulta implica provisión oportuna de la información necesaria para los trabajadores. Y cuando hablamos de participación, permite a los trabajadores contribuir a los procesos de toma de decisiones de las medidas que yo quiero implementar. ¿Ok? El capítulo 6, vamos a hablar de la planificación. El capítulo 4 hemos visto lo que es el contexto, ¿cierto? Hemos visto el contexto tanto interno como externo. Hemos visto las partes interesadas. En el capítulo 5 hemos visto el liderazgo y el compromiso de la alta dirección con respecto al sistema y hemos visto la política que hay. En el capítulo 6, ¿cierto?, vamos a ver todo lo que es planificación. Cuando hablamos de planificación, estamos hablando de qué manera yo me hago cargo del sistema, ¿cierto?, para planificar todo lo que yo encontré en el contexto. Acuérdense que yo vi debilidades y estuve viendo también todo lo que tiene que ver con las amenazas. Entonces yo voy a planificar estas amenazas y estas oportunidades, voy a revisar las partes interesadas y voy a revisar también cuál es el alcance de mi sistema de gestión. ¿Para qué lo voy a hacer? Para asegurar que el sistema de gestión pueda lograr sus resultados previstos, ¿cierto? Prevenir y reducir los efectos logrados y lograr la mejora continua. Las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. ¿Qué nos pide la norma? Al determinar los riesgos y oportunidades, ¿cierto? Los riesgos y oportunidades ya los levanté, ¿cierto?, para el sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo y sus resultados previstos que es necesario abordar. La organización debe tener en cuenta, ¿cierto?, los peligros, los riesgos, las oportunidades para la salud y seguridad del trabajo y otras oportunidades, los requisitos legales y otros requisitos. Todo esto tiene que irse a la matriz de riesgo, donde yo voy a tener riesgo y también voy a tener oportunidades. Ahora, ¿qué es lo nuevo de todo esto? Lo nuevo son el ítem oportunidades. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer todos cuando estemos haciendo la transición de la OSA a la ISO 45000 o cuando yo quiera implementar la ISO 45000 es ¿de dónde yo voy a sacar estas oportunidades? Y las oportunidades normalmente, si yo fui proactivo, son las mismas que yo levanté cuando hacía prevención.
cuando hacía el levantamiento de acciones preventivas. Estas oportunidades serán del tipo mejora en los puestos de trabajo, a través de evaluaciones ergonométricas, de riesgos psicosociales, disminución de incidentes a través de formaciones especiales, capacitaciones, mejora de la cultura, a través de la participación y consulta, etcétera, etcétera. O sea, las oportunidades de alguna u otra manera ya las tenemos ya. Simplemente hay que buscarlas, definirlas y colocarlas en la matriz. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de seguridad y salud los vamos a encontrar en el contexto, parte interesada, alcance y los procesos. Los riesgos y oportunidades para el sistema de seguridad están en los peligros y en la identificación y evaluación de oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. Aquí, como pueden ver, ¿cierto?, hay ejemplos que están asociados a oportunidades para mejorar el desempeño. Vamos a ver solamente algunas. El análisis de los peligros del trabajo, investigación de los incidentes, me permite tener ciertas oportunidades, mejorar la cultura y seguridad, colaborar en foros que centran temas, tratan de seguridad y salud en el trabajo. La identificación de los peligros ayuda a la organización a reconocer y comprender los peligros que yo tengo en mi lugar de trabajo y me ayuda aquí a cómo tratarlo, ¿cierto? Y los procesos de identificación de peligros de la organización deberían considerar actividades de situaciones, por ejemplo, la rutinaria, factores humanos, peligros nuevos, los cambios en los conocimientos de la información sobre los peligros, etcétera, etcétera. De aquí, ¿cierto?, hay el input para yo sacar los peligros que yo tengo que llegar a considerar. Otro punto importante que trae la OSA 18001, que no debiera ser problema en esta transición de la OSA a la ISO 45001, es la determinación de los requisitos legales, que al igual que son anónimas, ¿cierto?, hay que determinar y tener acceso a los requisitos legales. La organización tiene que tener acceso, determinar cómo estos requisitos legales se aplican dentro de la organización, tener en cuenta los requisitos legales. Y esto se prepara y se concentra en una matriz de requisitos legales. Determinación de los requisitos legales, ¿cierto? Tenemos legislación nacional, regional e internacional, tenemos disposiciones emitidas por los reguladores, permisos, licencias de autorización, sentencias tribunales, convenios colectivos. Y cuando habla de otros requisitos, este requisito habla de requisitos legales y otros requisitos. Cuando hablamos de otros requisitos, estamos hablando de requisitos contractuales con las partes interesadas, requisitos de los sindicatos, etcétera, etcétera. El capítulo 621 habla de los objetivos de calidad y estos objetivos tienen que ser coherentes con la política, ser medibles y se tiene que tener en cuenta que son requisitos que se tienen que llegar a aplicar. Ya, el punto 6.2 habla de los objetivos de la seguridad y salud y la planificación para lograrlo. Esta norma te pide que la planificación para lograr los objetivos se concentre en qué. Se tiene que determinar qué se va a hacer, qué recursos se van a requerir, quién será el responsable, cuándo se finalizará, cómo se van a evaluar los resultados, muy importante, ¿cierto? Y cómo se integrarán a las acciones para lograr los objetivos del sistema de seguridad y salud. La organización debe mantener y conservar información documentada sobre los objetivos. Es un requisito normativo y te obliga a que la organización tenga disponible a la hora de la auditoría este tipo de sistema. El capítulo 7 tiene que ver con todos los procesos de apoyo en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esta norma cuando habla de los recursos, dice que la organización debe determinar, proporcionar los recursos necesarios, ¿cierto?, para el establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema y mejora del sistema de gestión de seguridad y salud. Dentro de los recursos se define las competencias. El personal que trabaja dentro de la organización tiene que ser competente, ¿cierto?, en base a su educación, formación y experiencia en temas de seguridad y salud, ¿ya? Otro punto que es nuevo habla de la toma de conciencia, que no es capacitar. Cuando hablamos de toma de conciencia estamos hablando de un escalón más allá de la capacitación y la formación. El personal tiene que ser consciente, ¿cierto? Tiene que tomar conciencia sobre la política y los objetivos, sobre la contribución a la eficacia del sistema de gestión, sobre la implicación y consecuencias de no cumplir con los requisitos del sistema.
de los incidentes, los resultados, de las capacidades de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente. ¿Ya? Cuando hablamos de conciencia estamos hablando desde un punto de vista más allá de la formación que yo le puedo dar al trabajador. Estamos hablando de crear una cultura dentro de la organización que apunte a la seguridad y la seguridad y la salud en los trabajadores. El 7.4, ¿cierto? Habla de la comunicación. Se tienen que determinar, ¿cierto?, qué se va a comunicar, cuándo se va a comunicar, a quién comunicar y cuándo comunicar. ¿Qué cosa? Todo lo que tenga que ver con seguridad y salud de los trabajadores. ¿Qué ocurre si hay un sismo? ¿Qué ocurre si hay un incendio? ¿Qué ocurre si hay una huelga? ¿Qué voy a comunicar? ¿Cuándo lo voy a comunicar? ¿Quién va a comunicar? ¿Cómo se va a comunicar? Tiene que estar muy bien definido dentro de un sistema de seguridad y salud para los trabajadores. El capítulo 7, ¿cierto?, habla de la información documentada. Cuando hablamos de información documentada es la documentación que yo voy a tener dentro de mi sistema de gestión. Para resumir esto, es el ítem que aparecía en la antigua norma como control de documento, control de registro. Se aborda de la igual manera, pero ahora se habla de información documentada. No se habla de control de documento, tampoco de control de registro. El capítulo 8, recién nos concentramos en lo que es la operación del sistema. La organización debe planificar, implementar y controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos. Ejemplo, controles operacionales, el uso de procedimientos, asegurarse que el personal es competente, ¿cierto?, establecer programas de inspección y mantenimiento predictivo, especificaciones de compra y bienes, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera yo me preocupo y ocupo de que los procesos estén siendo controlados de acuerdo a la seguridad. También el 8.1.2 habla de eliminar los peligros, reducir los riesgos. Eliminar el peligro, por ejemplo, aplicar enfoques ergonómicos, planificar nuevos lugares de trabajo, eliminar el trabajo monótono, etc. El otro concepto de controles, ¿cierto?, sustituir, utilizar controles de ingeniería, utilizar control administrativo, utilizar equipos de protección personal adecuados, que es la última de las opciones. Y también hay un ítem de gestión del cambio, que cada vez que hay un cambio importante que puede afectar la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto?, se tiene que tomar como un proyecto y yo tengo que asegurarme de que no afecten estos cambios la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? El 8.1.4 habla de las compras y particularmente hay un ítem especial para los contratistas. Yo tengo que, al contratar a un contratista, ¿cierto?, tengo que asegurarme que ellos tengan la información, la total información de todos los riesgos, ¿cierto?, y todos los peligros que hay en el lugar de trabajo donde ellos se van a desempeñar. Cuando hablamos de contratista, coordinarse con contratistas, la organización debería tener en consideración informar de los peligros entre ella y sus contratistas, el control de acceso de los lugares de trabajo donde hay peligro, los procedimientos a seguir ante emergencia. Son uno de los puntos que debería estar cubierto, ¿cierto?, cada vez que yo contrato o estoy trabajando con contratistas. Contratación externa, que es lo mismo. El 8.2 habla de la preparación y respuesta ante emergencias, ¿cierto?, que es igual a lo que nosotros estamos trabajando con la OSA 18.001, ¿cierto?, que es establecimiento de respuestas planificadas ante situaciones de emergencia, provisión de información, pruebas periódicas y ejercicios de capacidad de respuesta planificada, que ahí nos estamos refiriendo, ¿cierto?, a los simulacros, entre otros puntos relacionados a la preparación y respuesta ante emergencia. Caímos en el capítulo 9, que es de evaluación. Yo tengo que evaluar mis sistemas de gestión, ¿cierto? Y ¿cómo lo hago? A través de un seguimiento. Yo voy a seguir, voy a evaluar, ¿cierto?, que la planificación que yo hice, ¿cierto?, se esté cumpliendo. Y para eso, mi seguimiento y medición van a ir en qué grado se cumplen los requisitos legales, por ejemplo, ¿cierto? Yo tengo una batería de requisitos legales y tengo que evaluar si lo estoy cumpliendo o no, en temas de seguridad y salud. Actividades, operaciones relacionadas con peligro y riesgo, el progreso, el logro de los objetivos. Yo tengo que estar midiendo si los objetivos los estoy cumpliendo o no, ¿cierto? Y la eficacia de controles operacionales y otros controles. Los métodos de seguimiento y medición tienen que estar bien definidos, ¿cierto? Los criterios frente a los cuales la organización evaluará el desempeño, definido. Cuándo se debe realizar seguimiento de medición
no siempre, va a ser periódico en algunos casos. Cuando hablamos de seguimiento y evaluación, ¿cierto? Estamos hablando de nos permite determinar la eficacia del sistema de seguridad y salud. La organización debe asegurarse que el equipo de seguimiento y medición, ¿cierto?, esté calibrado, ¿cierto? Si yo tengo instrumentos para medir, ¿cierto?, tengo que asegurarme que estén calibrados. Dentro de la evaluación del desempeño, ¿cierto?, está el punto de auditoría interna, que lo trae la antigua norma, ¿cierto?, la OSA 18001, exactamente igual, trae los mismos puntos, se debe planificar, definir los criterios, se deben seleccionar los auditores y tienen que ser totalmente objetivos, por lo tanto no pueden haber auditores que se estén auditando a sí mismos, se tienen que hacer auditorías cruzadas. El punto 9.3 habla de la revisión por la dirección, donde yo voy a tener una entrada, que son las entradas del sistema de gestión. Por ejemplo, los puntos que yo voy a ver en la entrada son los resultados de las acciones de las revisiones previas, los cambios en las cuestiones externas y internas, o sea, el FODA. Yo voy a revisar aquí el FODA, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los requisitos legales, los riesgos y oportunidades, etcétera, etcétera. Es una revisión que yo realizo periódicamente, donde a la gerencia se le entregan los resultados de cómo están los objetivos, si estamos cumpliendo o no, si hay peligros, si hay incidentes. Y estas entradas se van a traducir después en salidas, donde las salidas me van a permitir a mí, voy a revisar la conveniencia y adecuación y eficacia continua del sistema de gestión para alcanzar los resultados previstos. Yo me voy a dar cuenta si estoy cumpliendo o no con los objetivos. Voy a ver las oportunidades de mejora. Claro, como voy a estar viendo los objetivos, las tendencias, voy a poder visualizar cuáles son las mejoras que yo le puedo aplicar al sistema. ¿Qué recursos son necesarios? Si yo veo que mis indicadores no van al alza y van a la baja, probablemente tenga que recurrir a intervenir con recursos. Y eso es lo que voy a hacer. En la salida yo voy a definir cuáles son los recursos. El último capítulo, el capítulo 10, habla de la mejora, ¿cierto? Y cuando hablamos de la mejora, ¿cierto?, estamos hablando particularmente de las acciones correctivas. Yo tengo un incidente o tengo una no conformidad, ¿cierto? Tengo que hacer el levantamiento de esta no conformidad y una vez que hago este levantamiento, ¿cierto?, tengo que aplicar una acción correctiva. Cuando ocurre un incidente, una no conformidad, la organización, ¿qué debe hacer? Reaccionar de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad, tomar acciones para controlar y corregir el incidente y hacer frente a las consecuencias. Cuando hablamos del incidente y acciones correctivas, ¿cierto?, tengo que evaluar con la participación de los trabajadores. ¿Se acuerdan que hablamos de la participación de los trabajadores? Involucrando a las partes interesadas pertinentes la necesidad de las acciones correctivas. ¿Ya? Esta norma, ¿qué es lo que hace? Involucra a los trabajadores en cada una de las decisiones que se tengan con respecto al sistema de gestión. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos. La organización, ¿cierto?, debe conservar información documentada como evidencia de la naturaleza de los incidentes. Y por último, ¿cierto?, cuando hablamos del 10.3 y estamos hablando de la mejora, el último punto habla de la mejora continua, ¿cierto? Dice que la organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud para mejorar el desempeño, promover una cultura que aporte al sistema de gestión, promover la participación de los trabajadores, comunicar los resultados, mantener y conservar información documentada como evidencia de la mejora continua. Este punto, ustedes lo ven muy simple, pero al momento de ser auditable, los certificadores, ¿qué es lo que esperan? Que yo tenga planes de mejora continua relacionados con los temas de seguridad y salud ocupacional. Las personas, si ustedes se fijan, la norma es muy genérica. Entonces, esto, llevarlo a una empresa constructora, por ejemplo, a una empresa minera, es cómo yo tomo esto y hago con qué criterios puedo llegar a hacer una matriz. ¿Cuáles son los alcances? ¿Hasta dónde llego? ¿Qué puede estar de más o qué me está faltando? Eso es lo que vamos a ver en el curso de 8 horas. Vamos a ver en detalle cada uno de estos puntos y vamos a ver exactamente hasta dónde tengo que llegar con cada uno de ellos, sin tener un sistema muy abultado que me podría traer más problemas que beneficios del sistema de gestión. Bueno, muchas gracias a todos. Les agradezco el haber participado en el taller. Agradezco a Canal Prevención, ¿cierto? Los dejo muy invitados
para que el día 29 participen del curso de interpretación de la nueva norma ISO 45001-2018. En el curso de 8 horas vamos a ver herramientas y vamos a estar aplicando cada una de las cláusulas con ejemplos concretos en empresas. Por eso es muy importante el curso. Este taller vemos luces, ¿cierto? Algunos conceptos, pero el curso es el importante. Los dejo muy invitados, participen del curso, participen en las redes sociales. Muchas gracias a todos.